El obispo Athanasius Schneider, vestido con la sobriedad de siempre y con la mirada fija en el altar, se disponía a hablar. Pero esa mañana, su voz no iba a ser la de un pastor ofreciendo palabras de consuelo, sino la de un hombre cargado con la urgencia de advertir sobre una amenaza que pocos querían reconocer. El silencio en el templo era denso. Los presentes esperaban una homilía ordinaria, quizás un llamado a la fe, una reflexión sobre la vida espiritual o una exhortación a la oración. Pero la primera frase del obispo cortó el aire como una espada: Roma está en peligro. La frase cayó como un trueno en medio de la calma. Algunos intercambiaron miradas incrédulas, otros permanecieron inmóviles, sin entender del todo lo que acababan de escuchar. La advertencia, directa y contundente, no admitía medias tintas. Schneider continuó, con la firmeza de quien sabe que lo que dice puede tener consecuencias irreversibles. Habló de corrientes ideológicas que se habían infiltrado silenciosamente en los niveles más altos, de decisiones que se estaban tomando en salones cerrados y que no respondían al Evangelio, sino a intereses ajenos. No dio nombres, no señaló culpables, pero cada palabra estaba impregnada de un peso que hacía temblar a quienes lo escuchaban con atención. Si seguimos este camino, advirtió con voz grave, la Iglesia perderá su esencia, se diluirá en un mar de confusión y los fieles quedarán abandonados a la deriva. Algunos presentes se removían incómodos en sus asientos. Otros cerraban los ojos, como queriendo asimilar lo que estaban oyendo. Había quienes asentían en silencio, como si esas palabras confirmaran los temores que llevaban años guardando. La tensión se podía sentir en cada rincón del templo. Schneider estaba hablando de una batalla que no era visible a los ojos del mundo, pero que, según él, estaba librándose en el corazón mismo de Roma. El obispo no apeló a emociones vacías. Sus palabras eran medidas, claras, calculadas, como si cada sílaba hubiera sido pensada largamente antes de ser pronunciada. Su advertencia no era un lamento ni una exageración, sino el retrato de un peligro que él consideraba real, inminente, inevitable si no se actuaba. No se trata de miedo, aclaró, sino de verdad. Y la verdad, aunque duela, debe ser proclamada. El impacto fue inmediato. La homilía, que había comenzado como una más en la rutina de Roma, se convirtió en un mensaje que atravesó fronteras en cuestión de horas. La advertencia de Schneider, pronunciada entre sombras y ecos, ya no podía ser contenida. Había salido de los muros del templo, y lo que traería consigo era impredecible. Fragmentos de las palabras del obispo Schneider circulaban en redes sociales, eran traducidos a varios idiomas y se compartían en foros de católicos, blogs especializados y páginas digitales que seguían de cerca los movimientos del Vaticano. Los titulares eran tan contundentes como su mensaje: un obispo advierte que Roma está en peligro. Lo que parecía una frase aislada empezaba a convertirse en un grito colectivo que encendía alarmas en fieles de todos los continentes. En Europa, las comunidades católicas tradicionales lo tomaron como un respaldo a lo que llevaban años denunciando, que algo profundo estaba cambiando en el corazón de la Iglesia y no precisamente para bien. En América Latina, sacerdotes en parroquias humildes leían el mensaje a sus fieles y lo repetían como si fuese una profecía que había que atender antes de que fuera tarde. En Estados Unidos, grupos de oración se organizaron rápidamente para iniciar vigilias nocturnas, convencidos de que lo que había dicho Schneider no era una opinión personal, sino una advertencia de alcance universal. La reacción fue inmediata y diversa. Algunos lo acusaban de sembrar el miedo, de exagerar los problemas y de desestabilizar a los creyentes en un momento en que el mundo necesitaba unidad. Pero otros, cada vez más numerosos, lo veían como una voz profética, un faro en medio de la confusión, alguien que había tenido la valentía de decir lo que muchos sospechaban y nadie se atrevía a nombrar en público. El contraste era evidente. Por un lado, quienes buscaban deslegitimar su advertencia; por el otro, una ola creciente de fieles que se ponían en alerta y se organizaban en silencio. En pequeñas capillas rurales y en grandes catedrales urbanas, comenzaron a surgir encuentros espontáneos. Velas encendidas, rezos colectivos, vigilias en plazas y procesiones improvisadas empezaron a llenar las noches con un aire de urgencia. No era miedo lo que dominaba a los fieles, sino la sensación de estar frente a un momento decisivo, como si la advertencia de Schneider hubiera despertado una conciencia dormida. El obispo habló: ahora es nuestro deber escuchar, se repetía en múltiples lenguas, de México a Polonia, de Brasil a Filipinas. La prensa internacional también se hizo eco del fenómeno.
Periódicos se preguntaban qué había querido decir exactamente Schneider con su advertencia y hasta qué punto la crisis que insinuaba podía afectar la estabilidad del Vaticano. Algunos periodistas viajaron a Roma con la intención de acercarse al obispo, pero este, después de su declaración, mantenía un silencio prudente, casi enigmático, como si supiera que había dicho lo necesario y ahora era el turno de los demás de interpretar sus palabras. Ese silencio, lejos de apagar la tensión, la multiplicaba. Lo más inquietante era que la advertencia se transformaba en una especie de movimiento. Grupos de laicos, sacerdotes y religiosos empezaban a conectarse entre sí, a intercambiar información, a formar redes que pretendían mantenerse vigilantes ante lo que pudiera venir. El mensaje había pasado de ser un discurso aislado a convertirse en un llamado a la acción. Y Roma, aunque seguía iluminada por la magnificencia de sus templos, parecía estar rodeada por una marea invisible de fieles que, desde diferentes partes del mundo, comenzaban a vigilarla con ojos expectantes. El eco de la advertencia era cada vez más fuerte. Y lo que empezó como una voz solitaria ya se había transformado en una corriente imparable que pedía respuestas. Recuerda suscribirte al canal, gracias. El obispo Schneider ya no podían ser ignoradas. Lo que comenzó como un eco en Roma se había convertido en un rugido que resonaba en todo el mundo católico. El Vaticano, que durante siglos había controlado con precisión cada gesto y cada mensaje, ahora se encontraba frente a una ola que parecía imposible de contener. El aire en la ciudad eterna estaba cargado, como si un secreto a punto de revelarse flotara en cada esquina. Dentro de la curia, el ambiente era de fractura. Algunos cardenales insistían en que el obispo debía ser silenciado, que su advertencia no hacía más que alimentar la confusión y que un mensaje tan sombrío ponía en riesgo la estabilidad de millones de creyentes. Otros, aunque en voz baja y lejos de los ojos indiscretos, admitían que la advertencia no solo era válida, sino necesaria, porque reflejaba una verdad que se había tratado de ocultar durante demasiado tiempo. Roma estaba dividida, y en esa división se jugaba mucho más que un debate interno, se jugaba la credibilidad de la Iglesia misma. El pueblo fiel no permanecía indiferente. En las plazas de Latinoamérica, en las calles de Europa del Este, en comunidades rurales de África y en templos escondidos de Asia, la advertencia de Schneider se repetía como un mantra. Roma está en peligro. Se escuchaba en procesiones, en rosarios nocturnos, en reuniones clandestinas donde los fieles compartían sus temores y esperanzas. Nunca antes un mensaje tan breve había encendido tantas conciencias al mismo tiempo. El silencio se había roto, y ahora la pregunta no era qué había querido decir, sino que debía hacerse frente a ello. Schneider, consciente de la magnitud de lo que había desatado, apareció una vez más en público. Esta vez, su mirada era aún más firme, su tono más solemne. Sabía que cada palabra sería examinada, criticada y posiblemente utilizada en su contra, pero también sabía que el momento exigía claridad. No teman, dijo, la verdad siempre prevalece, incluso cuando parece estar sepultada bajo sombras. No permitan que el miedo los paralice. Sean fieles, manténganse vigilantes, y no olviden que lo que se juega aquí no es una idea, sino el alma misma de nuestra fe. El mensaje fue recibido como un llamado directo a la acción. No a una acción política ni a un enfrentamiento físico, sino a una resistencia espiritual, firme, capaz de sostener la fe incluso en los momentos más oscuros. El obispo no entregaba soluciones fáciles, tampoco ofrecía garantías. Su advertencia no era un final, sino el inicio de una batalla que apenas comenzaba. Roma, la ciudad eterna, quedaba en el centro de un huracán de incertidumbre. Se impondría el silencio de quienes buscaban ocultar lo que estaba ocurriendo, o la claridad de una voz que había decidido hablar aunque el precio fuera alto. El tiempo lo diría. Pero lo cierto es que la advertencia había sembrado una semilla imposible de arrancar. Ahora, la decisión no recaía solo en Roma ni en Schneider. Recaía en cada fiel, en cada hombre y mujer que escuchaba su voz y debía elegir entre mirar hacia otro lado o mantenerse en pie. Porque lo que se avecinaba no era un simple capítulo en la historia de la Iglesia, sino una encrucijada que marcaría a generaciones enteras. El obispo Schneider no habló para obtener protagonismo ni para alimentar polémicas. Habló porque entendió que callar era traicionar la verdad. Y su voz, pronunciada con firmeza y sin concesiones, ha hecho temblar a Roma como pocas veces en la historia reciente. El efecto de su advertencia nos muestra algo mucho más grande. La Iglesia no es solo un conjunto de instituciones, ceremonias y estructuras.
Es, ante todo, una comunidad viva de fieles que, a lo largo de los siglos, ha resistido crisis, persecuciones y tempestades. Y hoy, como en otros momentos oscuros de la historia, esa comunidad se enfrenta a una encrucijada. El mensaje de Snyder no nos ofrece soluciones fáciles, no señala un camino cómodo, pero sí despierta la urgencia de permanecer firmes, vigilantes y conscientes de que la fe no se defiende con tibieza, sino con convicción. El silencio roto en Roma ha dejado al descubierto una verdad incómoda, que incluso en los lugares más sagrados pueden infiltrarse sombras, y que el verdadero desafío de cada creyente es reconocerlas y resistirlas sin perder la esperanza. Esa es la esencia de esta advertencia, recordarnos que la fe nunca ha sido un refugio para los conformistas, sino un desafío constante para quienes se atreven a vivirla plenamente. Ahora la historia nos coloca a nosotros, los que hemos escuchado este relato, frente a una decisión personal e inaplazable. No se trata de un conflicto lejano que ocurre entre muros que nunca veremos, se trata de una batalla que toca nuestra vida diaria, nuestras familias, nuestras comunidades. La advertencia de Snyder nos llama a no ser espectadores pasivos, sino protagonistas de un momento histórico en el que la fidelidad y la valentía son más necesarias que nunca. Roma está bajo los reflectores del mundo, pero lo que realmente importa es cómo cada uno de nosotros responde. ¿Elegiremos el silencio cómodo que permite que las sombras se fortalezcan, o tomaremos la advertencia como un llamado a la acción, a la oración, a la vigilancia y a la defensa de lo que consideramos sagrado? El obispo ya hizo su parte, rompió el silencio. Ahora el eco de sus palabras queda en nuestras manos. Esta historia no termina aquí. Es apenas el inicio de un proceso que nos invita a reflexionar, a despertar y a comprometernos. Roma seguirá en el centro del misterio, pero la verdadera respuesta dependerá de ti, de mí, de todos los que hemos escuchado la advertencia. Porque al final, lo que está en juego no es un simple debate interno, sino el alma misma de la fe. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal para no perderte ningún vídeo. Gracias.